La escritora Edmé Pardo se presenta en su página como lectora, escritora, maestra, voluntaria y bienhumorada. Ha publicado numerosos libros de cuentos, novelas y una gran cantidad de literatura para niños y jóvenes. Recibió el Premio de Literatura Siglo XXI por Plegarias de mi boca, también el Premio de Cuentos San Luis Potosí y la colección Leer para Sanar, cuentos para niños con problemas de salud, una colección importantísima, igual que su trabajo como lectora para niños en hospitales. Con ella vamos a platicar hoy aquí en Palabra de Autor. Edme, me da muchísimo gusto que estemos aquí platicando en Palabra de Autor en este espacio bellísimo, el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, en Chimalista, que está pasando por la biblioteca de Ernesto de la Peña, no cosa menor. exactamente, y Sí. la que tenemos acá atrás, este acervo mexicano maravilloso. Y tú y yo tenemos tantas coincidencias que coincidir en esta conversación que compartimos con todos ustedes, pues es un privilegio, Está Edme. padrísimo. Yo sé que has publicado muchísimos libros, 36. 36, ahorita vamos a ir hablando de todo tipo, adultos, jóvenes, niños, que como dice tu página, lo que a ti tú te dedicas a compartir la palabra, ¿no? La palabra compartida es El tu centro, vida, es el centro de mi tu vida. vida. Oye, creo que tú y yo estamos hablando, es el centro de esta conversación, es el Es el centro de centro. nuestra vida, claro. Esa palabra compartida que es el centro de nuestra vida, ya me voy a sumar a tu frase, ¿cómo empieza este gusto por ser la fabuladora que ahora eres, la promotora, la escritora, la maestra, o sea, tu mundo enrollado alrededor de este eje que es el asombro por la palabra? ¿Cómo es esa niña Edmé? ¿Lee, no lee? ¿Cómo es su entorno? Mira, soy oidora antes que lectora. Mm. Y entonces, justo tiene que ver con la infancia. Mi mamá cuenta sabrosísimo. Y en la casa, a las 8 de la noche nos tenemos que ir a dormir, 8 o 9, y no hay tu tía. Y mi mamá se quedaba viendo la tele. Y entonces oíamos que ella desde el pasillo estaba viendo la tele esperando a mi papá y nosotros ya estábamos en el cuarto. Y al día siguiente, a la hora de la comida, era, mamá, ¿de qué se trató la película? La película del 5, imagínate, existía el canal 5. Y nos la contaba. Ay, y era una delicia escuchar la historia, escuchar historias. Y tenía otra tía, la tía Betín, que contaba delicioso. Entonces, antes que ser lectora, mi primera fuente de historias fue la tradición oral y la palabra de la gente que amo. Entonces, las historias me llegaban por ahí. Y sabían contar, además. Contaban delicioso. Oye, mi tía Betín contaba también que una vez invité a una amiga mía del kinder, o de primero de primaria, o último de kinder, a mi tía a comer para que mi amiga le escuchara. Y cuando mi tía se lució con todas sus historias y sus chistes, y mi amiga estaba en cara comatosa. Y yo decía, ¿cómo no está disfrutando esto? Si esto es una gloria para mí, ¿verdad? No para todo el Qué mundo. maravilla. Ahí está el germen y ¿eres una niña después que le gustan, un adolescente que gusta de los libros? Muy ya adolescente, preadulta, no me gustaba leer nada. No sabía que no me gustaba leer, más bien no me gustaban los libros que se estaban leyendo. Entonces no me gustaba Mujercitas, porque yo no tenía nada que ver con esas señoras, ni Sisi Emperatriz, porque de Emperatriz tampoco tenía nada. Y creo que esta es una de nuestras coincidencias. Celia en el colegio, es el libro que Sí. dispara, porque dije, a esa sí me gusta. Sí me gusta esta niña que le está haciendo travesuras a las monjas y entonces entendí que no es que no me gustara leer, no me gustaban esos libros con los que me había topado. Y tardé mucho en poder encontrar mis libros, porque muchos de los del plan de estudio no tenían que ver conmigo. El primer cuento que me fascinó es el de Horacio Quiroga, Juan Darien, de este niño que es un tigre. Es un tigre con piel de niño, me perturbó, me emocionó, viví algo. Fue la primera vez que tuve una experiencia vital lectora.
Y luego empecé a decir, pues sí está bueno, y es una chamba ir encontrando los libros que te gustan, ¿no? Es como un camino de incertidumbre con piedritas. A veces te los facilitan, alguien te los acerca, o ya en la secundaria prepa y eso, o ya En hay el prepa chavo ya. que te gusta y ya En prepa también. ya me volaba yo las clases para leer. Ya sabía que me gustaba leer, ya sabía que había libros que me gustaba leer. Me acuerdo que me volaba las clases para leer a León Felipe, que en ese momento también era una época donde Ofelia Guilmain tenía espectáculos con cello y los poemas de León Felipe. Sí, Entonces, había ese tipo de espectáculos. exactamente. Entonces ahí yo ya sabía que me gustaba alguna poesía, ya sabía que me gustaban algunas novelas, ya tuve un profesor de redacción y de literatura que me traía así dando vueltas la cabeza y sentía el impulso de escribir. Todavía no sabía que iba a ser escritora. Claro, es que eso es muy difícil, saber que uno va a ser escritora. Los libros son objetos que alguien hace y uno los puede perderse en ellos con esta misma pasión que tú estás contando cuando descubres que algo te hacen, que algo te pasa. Pero tú estudias sociología. Mira, a mí me gustaba escribir. Lo que no sabía es que iba a ser escritora. Pensé que iba a ser un hobby ahí de closet, guardado y así, ¿no? Y cuando estaba en el rollo de qué carrera quería estudiar, yo tenía una idea muy desafortunada de los escritores. Pensaba que era boina, vino tinto, O sea, hombres me estás diciendo. Bueno, el pipa, vino. sí, o sea, como un estereotipo de un cierto tipo de vida, como un poco alejada, sin los pies en la tierra. No tenía un modelo de mujeres escritoras, no existían esos modelos de No. mujeres escritoras tampoco. Entonces decía, bueno, así no quiero ser, eso sí tenía claro. Con el tiempo me he dado cuenta que hay muchas maneras de ser escritor Claro. y escritora. Me he dado cuenta que uno puede inventar su propia manera de serlo y entonces estudié sociología. Y sociología me encantó, el plan de estudios pues, es enorme, es ambicioso y mi preespecialización es en sociología de la cultura, muy relacionada con el arte, con Claro. la literatura y con todo esto. Claro. Y digamos, ¿cuál es el primer momento en que tú escribes un texto, lo publicas y te das cuenta que eres escritora? Mira, le sucedió a alguien antes que a mí. Mi profe de redacción de la prepa un día me cachó con algo que había escrito y me dijo, públicalo. Ah, muy bien. Él era el encargado del director del periódico de la prepa. Entonces, públicalo, sí, cómo no. Me dijo, ¿lo quieres corregir? Y dije, ay, qué raro, ¿de qué hablará? Ni sabía que los textos se corregían. Yo pensaba que uno escribía y ya quedaba, ya se ¿no? fue. Entonces me dijo, se corrige. Y lo vi publicado y dije, ay, qué padre, pero todavía no hacía la relación entre escribir, publicar y ser escritora. Pero claramente tenía un gusanito. Y lo que me avisó que yo quería ser escritora fue la envidia. Estaba yo estudiando sexto semestre de la carrera y oí una chava de cuarto semestre estaba estudiando sociología, pero que en verdad quería ser escritora. Y entonces se me puso toda la piel chinita y dije, eso quiero, yo también. Vamos a seguir hablando de esto, Edmé. Después del corte, no se vayan, estamos aquí en Palabra de Autor. Obviamente de el chispazo, de la idea de ser escritor a ser escritor, se requiere un temperamento, una decisión, un arrojo, un saber que la vida se puede poner en vilo. Y eso es lo que yo le quiero preguntar a Edmé Pardo, porque Edmé, yo te conocí leyéndote en Sábado de Uno más Uno. Por cierto, acaba de morir Huberto Batis, que era muy generoso y publicaba a los autores jóvenes y muy jóvenes. Muy jóvenes, claro. Y tú tenías ahí tus rondas de cama, estas minificciones, estos pequeños estampas provocadoras que a mí me parecían algo que no estaba ocurriendo, eso no lo estábamos leyendo, o sea, la minificción, estos textos muy breves, una escritora, ya rondas de cama, por abajo, por arriba la cama. Me acuerdo que había mucho jugueteo, muy lúdico. Ahí ya habías decidido ser escritora. Ahí yo ya era escritora de tiempo completo. Ya estaba buscando, ese ya era el centro de mi vida. El día que dije, bueno, gracias a la sociología, mucho gusto, ahora me voy a dedicar a escribir. Trabajaba en el Uno Guía, hacía el reportaje de fiestas populares que combinaba muy bien con el antecedente de sociología. Entonces, esa sección tenía muy bien. Empecé a publicar en Sábado miniaturas, hoy llamo a todo eso miniaturas, ¿no? Que eran las camas y era mi posibilidad de diferenciar
entre repetir y estar obsesionado. Cuando estás toque y toque y toque el mismo tema y dices lo mismo, solo repites. Pero cuando regresas al mismo tema y encuentras otro angulito, entonces estás obsesionado. Y yo quería trabajar con mis obsesiones, que son los objetos. Y entonces hice las camas, las mesas, la lotería, Sí. los naipes. Trabajé mucho y todo eso lo exploré con Huberto. Las rondas de cama se publicaron en Cal y Arena como parte de un libro que se llama Rondas de cama y la madera de las cosas, y luego las junté todas en un libro que se llama Rondas de cama y otras miniaturas, y ahí está en mi colección de Qué miniaturas. maravilla. Oye, Y yo te conocí como editora, tú nos invitaste a varias escritoras a este proyecto de unos libros pequeñitos, la Edición colección 99 de Taba, porque eran 99 ejemplares. Me acuerdo que fuimos a escoger el papel, sabes que me acuerdo con mucha emoción porque era un proyecto compartido, tú eras la editora, tú sabías hacer libros. ¿En qué momento aprendiste eso? No, yo no sabía, yo fui aprendiendo. En ese, no, como todo, he ido aprendiendo. Estas cosas que la gente cree que si escribes, si tienes un libro, tienes las mismas posibilidades de estar del otro lado de editor, y pues no, la edición es todo un oficio que entonces no se enseñaba. Entonces se iba, hoy existen, ¿no? Licenciaturas en edición. Entonces había que irlo aprendiendo en el camino. Entonces aprendí un poco, ¿no? Y aprendí desde el papel, cómo se cuentan los pliegos, cómo se hace, aprendí con diseñadores, tal. Estuve como 8 meses en ese editorial y fue muy lindo y aprendí lo que era estar del otro lado también. Y yo creo que de varios lados, porque yo veo tu página, aquí ya dijimos que Edmé se presenta como lectora, como escritora, como maestra voluntaria, bien humorada, y ya estamos bien. Lo de bien humorada no nos queda la menor duda ni de las otras, pero tú te dedicas también a contagiar el gusto por la lectura. O sea, ganaste el premio de cuentos San Luis Potosí, has sido joven becaria, eres ahora becaria del Sistema Nacional de Creadores. Es decir, eso es la escritura está ahí, pero has rondado por otros lados, que es la promoción y también el contagiar el gusto por la lectura y ayudar a la escritura, y de formas muy originales. Fíjate que como no me formé en la Facultad de Filosofía y Letras, al primer encuentro que yo fui de escritores, todos sabían muchísimo de la alta literatura y yo venía pues, de haber leído El Capital. O sea, yo no conocía los libros que mis compañeros habían leído y me sentía con un déficit, me sentía muy ignorante de lo que había que leer. Y entonces otro escritor me dijo, oye, no, cada quien tiene sus libros, cada quien tiene que leer lo que tiene sed de leer. Y eso me provocó a hacer las paces conmigo mismo y con, digamos, los lectores. ¿Qué hago yo en un taller de lectura? No hablo sobre el libro, no hablo sobre la literatura, hablo sobre la experiencia lectora. Y eso es un ángulo, porque nunca doy clase del libro, nunca explico el movimiento y lo que significa, sino qué nos pasa a nosotros con los libros. Me acuerdo de esto, de Juan Darien, cómo fue que me pasó algo con un libro. Y esa es mi propuesta cuando coordino talleres de lectura comentada. Mi aportación sería asomarlos a autores que no conocen, que no están en la mesa de novedades, a libros que quizá de otra manera no llegarían, y compartir, chismear, platicar cómo nos fue leyendo. Sí, yo creo que es un método, una fórmula que sin duda funciona, porque es como dialogar la vida, dialogar el libro, porque cuando uno lee se mete en el libro lo refleja uno, refleja tu medio, te da... Saco amigos, o sea, yo entro a trabajar muy formalmente y salgo con amigos queridos, muy queridos, amigas, amigos, compartir los libros es hablar de las cosas fundamentales, el pretexto es el libro, ¿no? Y yo sé de una pasión tuya también, que es el alpinismo, y que además me encantó que te gustara el alpinismo, subir montañas. ¿Qué tiene que ver el alpinismo con la escritura? Es una muy bonita pregunta y yo creo que voy a tener que subir otra montaña para contártelo porque no sé qué. Sé que tiene ¿O qué tiene que ver con lo que te pide una y otra cosa? Ahí te va. Subir una montaña es solamente caminar. Y uno parece que aprende a caminar a los 1 o 2. Y yo no sabía caminar hasta los 50. Aprendí a caminar. Entonces esa revelación de que uno aprende a caminar muy tarde en la vida. Yo aprendí a caminar de veras a los 50, o sea, caminar correctamente. Saber dónde van los pies, o sea, no en automático. Okay. No conciencia de caminar. Exacto, la conciencia de caminar, de dónde está la espalda, de cómo es la altura, cómo se amarran las botas para proteger los tobillos. Cuando caminas en montaña muchas veces llevas bastones y entonces te conviertes de bípedo en cuadrúpedo. O sea, de repente dije, ¿de veras? Fue una revelación.
Tú siempre quieres aprender cosas y yo creo que también quieres que los otros entren, contagiar, como tú dices, la palabra, compartir la palabra. Y a mí me gustaría que nos dieras una probadita de lo que de lo que has estado también escribiendo, que es para niños, para jóvenes, Ok. una probadita de una de tus novelas, Los días del día. Vamos a escucharte, Edme. Todo sucedió cuando cumplí 12 años. No quiero decir que fuera exactamente el día de mi cumpleaños a la hora precisa que aparece en mi acto de nacimiento y que acababa de descubrir cuando examiné la información que ahí estaba escrita, el 5 de julio a las 14:48 horas, sino por esas fechas, durante ese verano. Fue entonces cuando me di cuenta de que no entendía nada. Cuando cumplí 11 pensé que comprendía algo del mundo, incluso le daba consejos a mamá para vestir, le expliqué a mi hermano Mateo cómo resolver los quebrados y era a mí a quien más consultaban las amigas acerca de sus problemas de su familia. Según mis cálculos, iba directo a la vida adulta con un cuerpo que algún día sería belleza pura. Acabamos de escuchar a Edmé Pardo leernos un fragmento, el comienzo de Los días del día, una novela sin duda para esta edad precisa, complicada o deliciosa, como queramos llamarle, 12, 11, 12, 13 años, ¿no? Exactamente. Deliciosa desde nuestros años. A estar Exacto, allá adentro angustiosa, es un desde lío. luego. Y este comienzo de veras se antoja leer. Quiero saber cuándo. Yo te conocí primero con estas lecturas y textos para adultos y de repente una gran parte, bueno, el primo Javier ya se deslizaba Ujú. hacia lectores más jóvenes y te veo ahora escribiendo también para niños y para adolescentes. ¿Cómo? ¿Por qué? Mira, yo creo que esa es parte de la socióloga que llevo dentro. El primer cuento que escribí para niños es el que tienes ahí, que se llama Enfermedad se escribe con C, y lo escribí por una necesidad muy personal, que es que mi hermano tenía cáncer, mis sobrinos estaban chiquitos, les fui a buscar un libro para que los acompañara en el proceso y no había. Entonces, siendo la tía escritora, pues me quedó escribirles ese libro. Se los escribí pensando en ellos, en que habría chavos que necesitarían una historia que los acompañara cuando sus papás estuvieran enfermos. Y después del libro publicado me di cuenta que es la segunda causa de mortandad infantil en México. Dije, ¿y por qué no había libros? Qué raro siendo un tema tan importante. Y entonces me fui al INEGI y el INEGI decía que había 16 temas fundamentales de los cuales los niños en México enferman y padecen, muchos mueren, y busqué si había libros y vi que no había. Dije, no, pues como que no hay libros de cardiopatías, como Ajá. que no hay libros de anorexia, ¿De diabetes? de diabetes, como, o sea, hay panfletos, hay información, Sí. pero libros que tengan una historia, que tenga un personaje, que conmueva, que informe. ¿Qué es Entonces, esto de la experiencia lectora que tú subrayas, no? exacto, que les pase algo cuando lean el libro. Entonces dije, pues voy para allá. Y entonces me puse yo misma esa tarea, hacer cuentos de acompañamiento para los temas más importantes y urgentes de la niñez mexicana. Hice los cuentos, yo creo que quedaron muy padre, pero entonces los llevé a Secretaría de Salud y me dijeron, ¿y luego? O sea, ¿tú qué sabes de esto? Y entonces para que Secretaría de Salud los autorizara como parte de una herramienta de educación que se llama medicina preventiva, se fueron línea por línea por línea. Entonces yo no podía decir, come sanamente, porque ¿qué es eso? Entonces come de acuerdo con el plato del buen comer. O toma un suero. No, pues suero, el que tú y yo nos tomamos, ¿no? Con Alka-Seltzer y no. Ujú. Entonces era suero vida oral. Entonces me lo revisaron así, línea por línea, para que pudiera tener el aval de Secretaría de Salud y decir, estos cuentos sirven, van de acuerdo con la normativa. Como 2 años todo ese lío. Y luego ahora los metí a la currícula de la reforma educativa para que entraran como una materia. Entonces les hice programa de estudio, guía, videos de capacitación. Y creo que eso es lo que me queda de la socióloga, esta cosa de cómo contribuir a la sociedad, Claro. ahí en estos cuentos que están hechos con una intención muy clara, que es contribuir a la sociedad, en especial a la salud, desde la literatura. Y se llama Leer para Sanar Se la llama colección. Leer para Sanar, son 16 cuentos, por eso cuando digo que tengo 36 libros publicados, bueno, 16 son cuentos distintos, libros distintos que vienen de esta colección. Al mismo tiempo fue el éxito del Brasier de Mamá, que fue una locura. Que es yo antes de saber que tenía mucho éxito, tuve la oportunidad de tenerlo en pasta dura, bellísimo ilustrado, y dije, qué importante acompañar a un pequeño
cuando la madre tiene cáncer de mama, ¿no? Oye, ¿qué le pasa a una de cada 10 mujeres en este país? Y si esa mujer tiene un hijo o dos, multiplícalo por el número de niños. Y resultó que no había nada escrito a ese respecto, tampoco sabía. Ese libro tiene 400,000 copias vendidas. Qué maravilla. Y pirateado, y pirateado, y pirateado, y pirateado. Es cuando hasta pirateado te parece bien, porque le concede, digamos, te parece bien, entre comillas, pero le concede la importancia, ¿no? Y qué maravilla que la gente lo necesite y que les acompañe. Sí. Entonces, digamos, esa es como la función de estos libros, tanto de la colección de Salud Mamaria, que es el brasier de mamá, que son 3 cuentos, como de la colección de Leer para Sanar, que tiene sus muchas dificultades de comprar, porque no compras un libro, compras una colección y en términos de presupuesto es un lío. Pero justo ayer hablaba con la editora, entonces me dijo que 800 bibliotecas nos iban a comprar una colección por biblioteca. ¿Y es un cuento que puede leer el niño solo o es un cuento para que te lo lean? Mira, es un cuento que está dirigido a mayores de 8 años. ¿Qué quiere decir? A ver, con el brasier de mamá, pues la verdad es que muchas mamás tampoco se autoexploraban y la verdad es que muchas mamás tampoco tenían idea. Entonces el pretexto es que les llegue a los niños para que los adultos nos enteremos. Entonces a lo mejor un adulto no sabe bien lo que es la diabetes. Bueno, pues si lee ese cuento que es para su hijo, también entonces yo digo que son para mayores de 8 años, no excluye a nadie. De 8 años en adelante puedes leer ese cuento. ¿Y tú también les vas a leer a los, o sea, estás también en otro programa de leer para los otros? ¿Es leer estos libros? Estos libros son Leer para Sanar, esa es la colección, ahí está. Y yo tengo un voluntariado que se llama Leer para Otros, que consta de 2 partes. Una capacitación de cómo leer a otros, cómo llegas a un hospital. En mi caso es hospitales, hay gente que pueden ser escuelas públicas, bueno, asilos de ancianos, que no se llaman asilos de ancianos, puede ser a tu novio, a tu papá, a tu mamá, a quien quieras. ¿Cómo le lees a otro? Entonces doy esa capacitación intensiva, que además ya está en la página edmepardoenlinea.com, que ese es lo que estoy haciendo nuevo, ya lo puedes tomar en línea, ya está grabado, entonces ya queda. Y durante 10 años fui a leer a un hospital todos los martes. Entonces le leía a los niños a cama. No les leía esto porque pues no existían. Claro. Y porque estaba buscando hablarles de otra cosa que no fuera de su enfermedad. Ay, qué maravilla. De verdad que ha sido un placer enorme escuchar y compartir con todos ustedes todas tus facetas de exploración del texto, pero también preocupada por cómo incide en ciertos temas, cómo acompaña, porque sí, la literatura acompaña, como nos has acompañado hoy. Gracias. Y te lo agradezco mucho porque contigo cerramos esta temporada, esta tercera temporada de Palabra de Autor. A ustedes les agradezco, les agradecemos, igual que a todo el equipo que nos acompaña y hace posible este programa y que tengamos este diálogo, porque leer finalmente y conversar es un diálogo necesario. Agradecemos que esta tercera temporada de Palabra de Autor haya llegado hasta ustedes, que ustedes propaguen el gusto por seguirla viendo. Ahí se queda en las redes. ¿Ah, sí? Y ojalá tengamos una larga vida, porque leer es una manera de multiplicar nuestra experiencia de vida. Sin duda. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto. La miré sorprendida. No entendía sus palabras, ni lo que estaba sucediendo, ni a qué hora me hablaría mi papá, ni exactamente a dónde iba. Ella repitió: ¿por qué estás manchada? Miré mis manos, pensé que se habían astillado con uno de los frascos. Vi mis pies descalzos, las piernas, y entonces miré más arriba. Justo en medio tenía una mancha roja. Hice un recuento y no recordaba que Mateo hubiera sangrado. Le indiqué con un gesto a la niña que sostuviera el frasco. Lo aceptó con desgano y ya con las manos libres jalé el pantalón hacia adelante y vi que la sangre era mía. Justo en ese momento mi cuerpo había decidido dar el cambio del que me habían hablado. Justo esa noche en la que miraba con Mateo el grupo B de renacuajos y yo le explicaba lo que son los pies de página y que él dio un suspiro tan hondo que asustó a papá y lo tomó entre sus brazos y salió corriendo de la casa y me dijo: tú te quedas. Justo cuando la vecina fisgona llegó a casa, justo entonces mi cuerpo había decidido dar la señal definitiva.